Generalmente asumimos que la violencia en una relación de pareja se da de los hombres hacia las mujeres, pero es posible que debido a estereotipos femeninos nos cueste trabajo creer o aceptar que una mujer sea la protagonista del maltrato en una riña de insultos o hasta golpes. Hoy en Diálogos en Confianza queremos hablar sobre los comportamientos de una mujer violenta y qué es lo que se esconde detrás de esta actitud. Así es, ese es el tema que el día de hoy hablaremos aquí en Diálogos en Confianza, gracias a que ustedes han pedido que hablemos de esto. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viernes de pareja. Y pues sí, pues vamos a tratar de analizar por qué es necesario hacer visible este tema de las mujeres que violentan a su pareja. Les doy la bienvenida, muchas gracias a nuestro público también que nos acompaña esta mañana en el estudio, a los testimonios que compartirán con nosotros y por supuesto a todos ustedes que están detrás de la pantalla, gracias por compartir Diálogos en Confianza esta mañana y por supuesto ahí en las redes sociales, Oscar Virués ya está para atender todos sus comentarios. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días. Muy bien, Carmen, muy buenos días, un placer como todos los viernes estar Igualmente. aquí en Diálogos en Confianza y en compañía de estos maravillosos especialistas y desde luego del público que también aquí nos acompaña en el estudio de Canal 11 y a todas las personas que a través de las redes sociales nos comparten su opinión, les damos la bienvenida y además quiero recordar que si desean ver el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección para hacerlo entonces es www.canal11live.tv/internacional/ o bien a través de la vía telefónica. El teléfono del centro de contacto con la audiencia aquí en Canal 11 es el 5166-4000 para que empiecen a enviar sus comentarios, porque seguramente sí, hoy el tema pues es de diversas opiniones y estamos esperando precisamente que se enriquezca con el apoyo de todas las personas. Así es, y para eso están aquí nuestros especialistas, como ya tú lo dijiste, excelentes especialistas que los orientarán a todos ustedes y por supuesto los informarán y cualquier duda que tengan, no se queden con ella, de verdad es el momento de hablarlo para que ellos les puedan responder. Y me da mucho gusto recibir esta mañana a Fegui Ostrowski, neuropsicóloga y directora del Laboratorio de Neuropsicología UNAM, autora del libro también Mentes Asesinas. Bienvenida, Fegui. Gracias, buenos días. Buenos días. Julia Pérez Cervera, coordinadora general de Defensa Jurídica y Educación para Mujeres, SC Vereda Temis. ¿Cómo estás? Así es, buenos días, muy Buenos bien, días. mucho gusto. Igualmente. Encantada. Igualmente, Julia. Francisco Delfín Lara, médico y terapeuta sexual. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por este libro Sex Populi que nos trajiste esta mañana, ¿no? Que esta obra trata el antes silenciado y ahora sobreexpuesto tema de la sexualidad en la perspectiva de género, la homosexualidad, la paternidad y otros. Así es, Muy bien. con mucho gusto. Gracias, Francisco. Y también me da mucho gusto que nos acompañe José Alfredo Cruz, sexólogo especialista en género y masculinidades. Bienvenido, Francisco. Alfredo. Perdón, José Alfredo. José Alfredo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Somos muy cuates. Exacto. Y me quedé con Francisco porque apenas lo he presentado. José Alfredo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Bien, pues para comenzar este programa les vamos a presentar a continuación el siguiente testimonio de una mujer que nos platica que cómo violentaba a su pareja. Yo siento que mi odio, mi resentimiento para con el hombre viene empezando por mi padre. No había un día que él estuviera en la casa y que no gritara, no golpeara, no aventara cosas. Siempre nos golpeó a todos los hijos hasta que se cansó, empezaba con uno y seguía con todos. Siempre golpeó a la madre, siempre cuidó no pegarle la cara, no sé, a lo mejor que no le convenía así. Cargaba él una macana, con la macana ahora sí hasta que se cansaba, ¿no? Yo siento que ya llega el que se casó conmigo o nos casamos y yo dije, aquí sí ya no me voy a dejar de nada, ni de que me ordenen, ni de que me diga qué hacer, qué no hacer, ni de nada, ¿no? Allí sí ya no. Y así hemos tenido toda una vida, con insultos, con gritos, con groserías, la violencia, digamos, psicológica, que decirle, ay, tú no entiendes, tú eres un bueno para nada, tú no sabes, tus ideas son muy estúpidas. He sentido que sí, que golpear y pegarle a alguien es bonito.
Inclusive un día tomé así que una sombrilla y dije, ahorita te estás bañando y me dijiste, me hiciste, me enojé y a ver si esta sombrilla te entra, así el pico de la sombrilla, ¿no? Y a lo mejor si yo tuviera la fuerza suficiente para golpear a ese hombre, al que tengo por esposo ahorita, a lo mejor lo golpeaba a diario, así como veía que golpeaba a mi madre, mi padre a mi madre. Las relaciones sexuales mucho tiempo las he tomado así como digamos como un poder. Ah, sí, me maltratas, me tratas, no haces, no cumples, no, inclusive ni me das económicamente lo que me deberías de dar. Pues yo, sexo nada, contigo yo ya no quiero nada. Pero si llegara a darse que yo supiera que anduviera con alguien, yo soy capaz hasta de matarlo. Lo he pensado muchas veces. Agradecemos enormemente este testimonio que nos da aquí en el programa de Diálogos en Confianza. Muchas gracias por esa confianza precisamente. Y me gustaría preguntarles a ustedes, para empezar a hablar de este tema, ¿qué causas pueden llevar a una mujer a que violente a su pareja? Bueno, yo creo que hay que entender primero que la violencia y la agresión es producto muchas veces de frustración. La frustración te lleva a estar enojado y cuando te enojas la forma de manifestar esa frustración puede ser a través de agresión física o verbal. Lo que es interesante es que la agresión en las mujeres muchas veces es de tipo pasivo-agresiva y entonces empezamos a agredir: si me hablas no te contesto, o si me citas llego tarde, o te empiezo a agredir verbalmente. Porque físicamente pues no tenemos tanta fuerza, pero las palabras pueden herir más que muchos golpes. Yo me recuerdo, por ejemplo, uno de los casos más terribles que yo he visto, porque entrevisté a Juana Barraza Samperio, la conocida Mataviejitas, que fue muy, muy agredida por la madre, que le decía que no servía. Y se va generando una hostilidad enorme que vas guardando y un día decides actuar esas fantasías, generas fantasías aberrantes y frustración, como en el caso de esta señora, y entonces te desquitas con el que puedes. En el caso de ella, matando gente, pero en el caso de las parejas, pues hiriéndolas con muchas palabras, ¿no? Hay dos términos que se parecen, pero que no significan necesariamente lo mismo. Habríamos que diferenciar la agresividad de la violencia. Es decir, mientras la agresividad es inherente a la condición humana y la necesitamos para vivir, si no fuésemos agresivas, no podríamos existir. A veces tiene que ver con una capacidad instintiva, es una fuerza motor, un poder interno que me permite enfrentar la adversidad. Diversas corrientes la han vinculado, por ejemplo, con la resiliencia o el empoderamiento. A diferencia de esta fuerza interna, la violencia siempre es una elección, siempre es una decisión. Es decir, yo puedo elegir no violentar. Y con apego un poco a la definición que nos regala la OMS, la violencia sería todo acto u omisión con la intención de controlar y dominar al otro o la otra. Es decir, es tan importante lo que hago como también lo que no hago si tiene la intención de controlar y dominar. A mí me parece bien interesante lo que va surgiendo. No me gusta mucho el término de instinto en los seres humanos. Podemos tener impulsos, podemos tener pulsiones, pero el instinto se me hace que ya lo superamos. Y emerge, me parece que en primera instancia, una violencia, estoy de acuerdo con lo que dice José Alfredo de la agresividad y la violencia. Esta violencia pareciera estar conectada a tener un origen aprendido, pero a mí me late que en muchas ocasiones va a haber algo por ahí que lleva a los seres humanos a actuar de manera violenta, quizás se ligue con impulsividad no controlada, porque ella en algún momento dice, ya no voy a padecer lo que me aconteció en la infancia. Es decir, aprendo a enfrentarme a las situaciones que me tensan de cierta manera, no porque sea la mejor, pero a lo mejor fue porque la que predominó y la que vio que le resultaba al papá. En este caso a mí me parece aprendido y creo que José Alfredo también da en el clavo cuando dice ella eligió irse de esta manera, pero estoy cierto que al rato van a salir cosas en donde la gente asegura que no puede contenerse.
Peggy, ¿estás de acuerdo en que es una elección? Bueno, sí creo, pero es muchas veces son causas inconscientes. Los seres humanos somos gentes de hábito y entonces lo que aprendimos en nuestra casa lo interiorizamos desde chicos y empezamos a actuar y a repetir esos patrones. Entonces, no es una elección muchas veces consciente. La señora no dice, sí, mi papá me golpeaba, pero el patrón de interacción lo aprendió y yo me identifico con el ganador, no con el perdedor. Entonces, perdóname, yo creo que es importante matizar algunas cosas, porque para la mayoría de la gente agresividad se sigue identificando con violencia, ¿sí? A mí me parece que cuando mencionamos agresividad deberíamos entender formas de reaccionar frente a un determinado hecho. Digo para que el público que nos está escuchando si pueda diferenciar esa cuestión. La otra cuestión que me parece muy importante es identificar que la violencia es una conducta que se aprende socialmente. Es decir, en esta sociedad violenta, lo que se aprende desde chiquita y desde chiquito es que gana quien más golpea, quien más se puede imponer, y se impone por la fuerza. La fuerza no es solamente física, la fuerza puede ser, como comentaba la compañera, la doctora, no te hablo, pero siempre esa reacción de violencia es aprendida como un mecanismo para conseguir algo o para defenderte de algo. Y en el caso concreto del ejemplo con el que comenzamos el programa, está muy claro que es una reacción frente a la violencia que durante muchísimos años seguramente vivió. Y es una reacción de defensa al decir, no, ya no más. O sea, salí de ese infierno, no voy a entrar en otro, ¿sí? Yo creo de todas formas que una cuestión importante es que no se fomente en esta sociedad la comunicación como medio de resolver las cosas. En esta sociedad lo que se aprende es a golpear, a chantajear, y ahí creo que es donde está el problema. Últimamente, como se habla de mucho del derecho a vivir sin violencia, muchas mujeres ya han dicho, o sea, no quiero que me golpeen más, y ahora yo me voy a defender. Y si se fijan, la compañera que hablaba en el ejemplo decía, cuando no me da lo que me tiene que dar, cuando no responde adecuadamente, cuando no hace lo que tiene que hacer, cuando no cumple, o sea, son reacciones frente a otras acciones. Y yo creo que ahí es donde a veces está el conflicto, es no haber aprendido a solucionar las diferencias o los encuentros o las distintas posiciones mediante el diálogo. Esta sociedad es una sociedad machista, violenta, y eso es lo que siguen aprendiendo niños y niñas. Bueno, hay un comentario en Facebook de Rosana Rodríguez Melchor que dice, muchas veces es por el famoso el que la hace la paga. Cuando hubo un tiempo en donde el hombre fue violento con ella se la cobra, como los matrimonios que ya están grandes de edad. Dice que ella ya conoce varios casos aquí, así. Me parece que la intención de hoy hablar en Diálogos en Confianza acerca de mujeres violencias es porque, como decías en un principio, José Alfredo, tal vez la agresión o esta agresividad cuando hay un enojo, una frustración es inherente a la humanidad sin tener que hablar forzosamente de alguno de los dos sexos. O ustedes ya opinarán desde luego, pero ella aquí opina tal cual como nos decías hace un momento, es que son todas estas viejos recuerdos o lo que guardo de rencor tal vez y ahora sí lo tengo que enfrentar de forma violenta tal vez. Pero ante una acción hay una reacción, pero ¿esto se justifica de alguna manera? No necesariamente, yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, es un argumento muy manido. Primero hay que señalar que el tema, mis respetos por el valor de ustedes por lanzarlo y también de los que estamos acá para entrarle, ¿sí? Porque va a generar muchas reacciones. Pero la violencia es violencia. Yo en algún taller que di, medio se sacaron de onda,
porque puse una imagen, yo no tengo religión alguna, pero una imagen representando a Cristo sacando a latigazos a los comerciantes del templo. Y entonces les decía, esto es violencia, aunque le esté haciendo un diosito. Bueno, y los diositos del Viejo Testamento, pues no se digan, no pueden ser más violentos. Y entonces a lo mejor de ahí nos viene mucho de la violencia que es tan socorrida. Pero decir, le pegué porque me pegó, también es caer en lo mismo. Hay ejemplo de gente que queda fuera de nosotros, ¿no? El bueno de Gandhi, Tenzin, el Dalai Lama número 14, pero a lo que voy, la respuesta violenta muchas veces es elegida, querámoslo o no, y hay un montón de argumentos, y van a salir un montón de cuestiones aquí. Creo que lo que tendríamos que hacer, aunque Julia decía algo bien interesante, es ir contra la violencia, pero no hay muestras claras de que en sociedades como la nuestra estemos haciendo algo al respecto. Incluso con el lenguaje me tuve que detener porque iba a decir, no estamos haciendo nada para combatir la violencia, y combatir es un verbo sumamente violento. Tendríamos que modificar muchas maneras de pensar, pero eso de que le pegó porque le pegó, también es violencia. Puedo entender, pero hay que clavarse más en eso. Y aún Gandhi también tuvo sus manifestaciones violentas. Yo creo que si nos regresamos al cerebro humano, en el cerebro las partes que producen emociones no son las mismas que las regulan. Y entonces hay estas partes que si te atacan, pues tú atacas. Entonces parte del proceso de aprendizaje es aprender a controlar esta reacción que Así se te es. golpea, ¿no? Sí, y yo creo que en esto tenemos que trabajar mucho, ¿no? Para controlar esos impulsos que tenemos. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más aquí en Diálogos en Confianza. Y como en este programa siempre nos interesa su opinión, salimos a la calle a preguntarles si las mujeres pueden violentar a los hombres, y estas fueron las respuestas que nos dieron. Por supuesto que sí. Claro que sí. Sí tenemos ese poder hasta cierto punto. Tanto en Hermosillo, Sonora, como en el Distrito Federal, como en Yucatán, en todas partes se vive este tipo de violencia. Sí, hay casos de que sí. Pues claro, yo creo que la violencia puede ser de cualquier persona. Y aparte no es como nada más el machismo, sino también el feminismo, ¿no? Yo creo que la mujer, dentro del ámbito urbano, principalmente, puede llegar a ser una generadora de violencia. En una relación de pareja, tanto el hombre como la mujer pueden ser violentos. Nada más que en nuestra cultura se tiene como estigma que solamente el hombre es el que violenta. El cómo se creó la chica, igual yo creo que puede influir. Pues nos tenemos que desquitar con alguien, y más si nos lo aplicaron. Y sobre todo por la cuestión económica, que no consideran tener lo suficiente. Siempre es un problema ese porque nunca les alcanza nada. Y muchas veces uno no tiene un empleo que satisfaga esos requerimientos. Entonces, con ese motivo, a veces a uno lo descalifican, se lo violenta. La violencia a veces empieza desde el chantaje, la mentira. O sea, como que a veces en mujer si eres chantajista, como que ya desde ahí estás queriendo controlar. Y pues ya controlar yo siento que es una manera de violencia. Bien, pues como ven, pues hicimos este sondeo pensando en que era un tema a lo mejor que no existía, que no era tan común, del cual no se habla, aunque la gente pues lo ha pedido en este programa. Pero ¿será que este tipo de temas donde las mujeres violentan a los hombres está escondido? No. ¿No está escondido? No. A ver, en México y en muchos países la violencia en las relaciones no se ha hablado. O sea, en México estamos hablando de violencia desde aproximadamente los 95 para acá. O sea, antes no era un tema preocupante. Desde los 90 y tantos para acá, sobre todo el movimiento feminista, que la chica que sale ahí no sabe lo que es, evidentemente. Era embrismo lo que quiso decir yo, creo, bueno, más que pero feminismo. eso pasa luego a veces cuando se sacan términos sin explicar, por eso yo quería que sí pudiéramos explicar bien. Claro. Se empieza a hablar de la violencia y las investigaciones dan como resultado que 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 son violentadas por hombres, ¿sí? Inmediatamente surge la respuesta de también hay hombres que son golpeados, y evidentemente, o violentados, aunque son en un porcentaje mucho más reducido, 3 de cada 10,
¿sí? La cuestión aquí está en, a mí, desde mi punto de vista, y lo comentábamos hace un momento, tenemos cerebro, tenemos capacidades de aprender y efectivamente de elegir si lo que queremos es una relación de violencia o de diálogo. En esta sociedad, el poder, y creo que la violencia es una cuestión efectivamente que tiene mucho que ver con el poder masculino ha establecido normas para organizarnos en función de la fuerza, de la economía, no del diálogo. Y eso es lo que se sigue reproduciendo permanentemente. Yo coincido con lo que decía el doctor. La cuestión fundamental es qué traemos aprendido. Y la cuestión fundamental es cómo reaprendemos nuevas formas de relación. Porque efectivamente en el cerebro tenemos distintos lugares donde se aprenden cosas, donde se desarrollan cosas. Esa parte es la que tenemos que empezar a reflexionar y a cambiar. Porque si no, evidentemente, la violencia lo que produce es más violencia, siempre, más tarde o más temprano. Sobre de distintos porque tipos. Los niños aprenden esos patrones y se repite el mismo patrón inconsciente. Por eso, esto de que es una elección, no estoy tan segura. Es una elección si lo hacemos consciente. Por eso tienes que ir a terapia o hablar con alguien para que digas, a ver, ¿por qué estoy reaccionando? Pero realmente creo que no elige ser violenta. No siempre. No siempre, pero en estos casos, bueno, yo estuve ahorita en unos programas interesantes en Tepito y en la Venustiano Carranza, y realmente el índice de violencia intrafamiliar es enorme. Las mamás inclusive toman conciencia y qué barbaridad, si violento a mis hijos, si violento a mi marido, y no me había yo dado cuenta de lo que estaba haciendo. Solo les digo las cosas malas, no les digo las cosas buenas, y los niños siguen repitiendo ese patrón. Sobre la violencia, nosotros podemos decir muchísimas cosas tratando de entenderla, pero nunca en un intento de justificarla. Es decir, yo sí creo que si hay alguien que puede parar la violencia, es quien la genera. No es responsabilidad de quien recibe la violencia. En ese sentido, la construcción patriarcal o machista es una construcción cultural que posiciona el ejercicio del poder, del dominio y del control por sobre muchas cosas, pero lo más interesante es que el machismo no tiene genitales. Con esa suerte se reproduce y se multiplica exactamente igual en hombres y mujeres, aunque las motivaciones y los estímulos pudieran ser distintos. Los estímulos los voy a encontrar en todos lados. Cuando salgo de casa, cuando me subo al metro, ¿no? Cuando alguien se me cierra al manejar. Pero decidir o no violentar siempre es una capacidad que tengo que desarrollar. Y en este sentido también habilidades para resolver los conflictos. Claro. Yo creo que también, nada más, perdón, hay que analizar la codependencia. O sea, estamos hablando de mujeres violentas, pero estamos también entendiendo que el hombre es el que se deja. Y hay una relación ahí en donde uno nutre la patología del otro. Entonces yo creo que sí tendríamos que entrar a los maridos que no ponen el parar esto, igual que las mujeres que no paran ser violentadas. Claro, sí, de hecho más adelante les vamos a presentar un testimonio de un hombre que es violentado, a ver qué es lo que nos dice. Claro. Pero ¿cómo se siente la mujer que violenta? Justo tenemos aquí un testimonio anónimo que nos viene a compartir esta parte que ha vivido. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, lo que sí puedo decir es que no era una elección, o sea, yo crecí violentada y violentaba, o sea, y no por un hombre, o sea, era por mi madre, y yo lo repetía, o sea, yo en la escuela le pegaba tanto a mujeres como a hombres, y era, bueno, ahora que tiempo después que me atendí en el Centro de Atención Psicológica Integral, pude darme cuenta de lo grave que era, porque enterraba los lápices a los niños, o sea, y no era una elección, ¿no? O sea, yo crecí así, viví así, ya cuando escogí a mis parejas, pues era la única manera que sabía de relacionarme, ¿no? ¿Y cómo o sea, escogías a tus parejas? ¿Con cierto perfil? Sí, bueno, después de que me analicé, pues sí me di cuenta que escogía a hombres débiles, ¿no? Para poder mantener el control, incluso hasta poder golpear, ¿no? O sea, hombres que no eran más fuertes que yo.
ahí sí escogía, ¿no? Escogías, elegías a una pareja así. Débil, ¿verdad? Débil. Débil. ¿Cómo te sentías cuando violentabas? ¿Qué sentías? Yo me di cuenta que violentaba cuando empezaba a perder el control de la persona, o sea, de no saber si me estaba engañando, porque también pues los celos, la inseguridad, entonces ahí es donde sentía que me invadía la ira y perdía el control, o sea, no sé, desde aventar cosas y hacerme daño, o sea, ya perder el control, pues. ¿Cómo te diste cuenta que estabas violentando? ¿Alguien te lo hizo saber? ¿Tú lo reflexionaste? ¿De repente te cayó el 20 y dijiste, ¿qué estoy haciendo? Sí, hay un punto en que la gente te dice que eso no está bien, ¿no? O sea, ¿alguna amiga te lo abrirle dijo? la cabeza a alguien no está bien, ¿no? O sea, entonces cuando me dijeron, pues esa manera de relacionarte no está bien, fue que yo tomé ahí sí la decisión, sí fue una opción de relacionarme de otra forma, de no seguir por esa línea, y fue que me metí a terapia, y entonces en terapia sí me empecé a dar cuenta que eso no era nada normal, ¿no? O sea, dejarse atrapar por la ira, frustración, golpear o hacerse daño a uno mismo, pues no es algo sano. No sé si normal, sino no es algo sano. ¿Sigues con tu pareja? Otra pareja. Otra pareja. No, ¿Y cómo es ahora tu relación con esta otra pareja? Pues sana. O sea, sigo quizá en algunos momentos sigo siendo como atrapada por la impotencia, pero ya lo identifico, o sea, ya después de quizá de haber estado en terapia, ya me doy cuenta, ya identifico y ya me detengo, o sea, ya no, no sé, también como me enseñaron, respiro, o sea, ya no me dejo atrapar por la violencia, y también que ya me relaciono con otro tipo de personas, ya no estoy como en lo que dicen, en el mismo patrón de conducta, escogiendo las mismas personas. ¿Y sabes cómo lo vivía tu expareja? Y ahorita lo que decían también es importante, porque también tanto como hay mujeres que se dejan violentar, como hay hombres que están también se dejan violentar, o sea, quizá esas parejas pues eran las óptimas para un roto, para un descosido, ¿no? ¿Se puede decir en este caso que los hombres viven el síndrome de Estocolmo? Sí, por supuesto. ¿Sí? Eso, y ¿sabes qué? Desde hace rato, creo que una palabra, hay una frase muy interesante que dice, el conocimiento os hará libres. Y entonces, mucho de lo que hace la gente es que desconoce. Allá por los 80s, Julia, se creó aquí en México el CUAPEVI, un centro donde se atendía a mujeres violentadas, pero tuvimos, recuerdo que muchos años, hacer cosas, y también aquí en Diálogos en Confianza lo hicieron, programas para enseñarle a las mujeres que lo que estaban viviendo era violencia, porque no lo tenían identificado como tal las que lo padecían. No, pero no solamente el problema es que no lo tenían identificado, y yo vuelvo a insistir en el sistema machista que sí tiene genitales, y tiene genitales masculinos. Y es que lo que se ha enseñado durante siglos es que la violencia es una herramienta natural en las relaciones. Y evidentemente entonces no identificas cuando te grita tu marido o tu compañera. A veces es necesario que te hablen fuerte. No, pero lo que dice mucha gente cuando tú le dices, oye, estás sufriendo violencia. No, es que nos tratamos así. Así nos llevamos, entre los chavos así nos llevamos. Eso es lo que este sistema ha enseñado a las personas. Entonces quisiera terminar la idea. Sí, Francisco. Entonces, no se identifica, se vive como algo que así es, simple y sencillamente. Pero tampoco la persona que estaba agrediendo lo identificaba, como el extraordinario testimonio que dio la compañera. Cuando va a terapia, se percata de que eso que está haciendo no es lo óptimo para la relación de pareja. Es lo óptimo para que yo domine a otro, pero hasta el dominio de otro trae consecuencias. Todas las acciones que hacemos tienen una serie de consecuencias. Y a partir de ahí toma la decisión de mejorar sus vínculos. Sí, pero sí vivimos en una sociedad patriarcal, eso es innegable. Y hay una religión que predomina, y una religión en la que se exige a la gente que no piense, que obedezca. Y una educación. ¿Sí? Y entonces no ahí es donde está la bronca. No pensar, se renuncia a pensar.
Eso es lo terrible para mí. Con el testimonio de la compañera... Algo nada más relacionado con esto. Fegui, después José Alfredo. El instituto, se hizo una investigación aquí en el Politécnico Nacional y luego se publicó un violentómetro. Sí, aquí lo hemos presentado en claro, varias y empieza ¿sí? desde que te dicen, híjoles, de la qué forma más gordita estás, pero bueno, qué tonta, qué mala comida hiciste, hasta que va subiendo. Y lo mismo pasa cuando tú violentas a tu pareja. Claro. Empiezas con comentarios, híjoles, eres un bueno para nada en la cama, no sirve nada de lo que haces, el testimonio es, eres un tonto, ¿para qué opinas? Y esto va subiendo, y la gente tiene que tener una reacción y decir asertivamente, oye, no se vale, ¿no? No se vale que me trates, pero si no lo paras, entonces esto sigue. Y yo, no sé si ahorita lo podemos decir, las raíces de mucho de esto vienen desde el apego que estableces con tu madre, en tu relación materno-infantil. El apego es muy importante para sobrevivir. Los niños tienen este apego seguro cuando la madre responde a sus necesidades, pero si esa madre no está receptiva, generalmente la madre es la que los cuida y no hace caso, se genera un apego inseguro. ¿Por qué es importante? Porque ese patrón lo repites cuando eres grande. Cuando tú tienes un apego seguro, te sientes digno de amor y confianza y paras. A mí no me vas a tratar a mí así. No, a mí me disculpan, pero da la sensación de que la culpa entonces está en la madre. No, lo que quiero decir es que tiene raíces muy profundas de la infancia. Pero tiene raíces muy profundas de distintos elementos sociales, culturales, económicas, biológicas. Hay mucha influencia en el entorno familiar, José Alfredo. Sí, hay dos conceptos interesantísimos que nos regalas, compañera, en tu testimonio. El conflicto y el enojo. Ninguno de los dos hay manera de evadirlo. Es decir, el conflicto sí es inherente a la condición humana. Basta que haya expresión de la diversidad para que aparezca un conflicto. A veces ni siquiera se necesitan dos. A veces con uno solo ya tienes una cantidad impresionante de conflictos. El gran problema es que yo no tengo o he desarrollado o he aprendido habilidades para resolver los conflictos de manera no violenta. Luego entonces lo inmediato es decidir ejercer violencia. Y el otro tiene que ver con el enojo. Ni el enojo ni la frustración son el problema. No hay forma de no sentir enojo. El enojo se siente exactamente igual como se siente la alegría y se siente la tristeza. Sin embargo, el problema, ya que no es sentir el enojo, el problema sí es cuando a través del enojo yo decido violentar. Entonces, si aprendo a contactar con mi enojo, a transitarlo, quizás aprenda también a resolver los conflictos de manera no violenta. Oscar, ¿tenías algún comentario ahí en redes sociales? Varios. De hecho, Lenet Jacobo Vargas dice, qué mal, porque ya no hay igualdad, todo lo que lo quieren resolver con violencia o a través de ella. Fernando Alba, últimamente las mujeres se desquitan con los hombres por cosas que ni siquiera le sucedieron a ellas, sino a otras mujeres. Patricia Patita Bolita de Jesús, las personas que golpean son aquellas que tuvieron maltrato en su infancia, necesitan ayuda por siempre y por cualquier cosa sacan su furia. A través de la terapia podrían cambiar las cosas. Y bueno, tenemos muchos comentarios más, pero esto lo podemos hacer después de esta pausa. No se vayan. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y continuamos con algunos comentarios. En Twitter nos dice Fullmont, mi exnovia me subestimaba, me ofendía y demeritaba todo lo que yo hacía. Yo no le decía nada, pero me dolía su comportamiento. Víctor, hablen de mujeres celosas y compulsivas, por favor, y nos manda saludos a todos. Luz Ángel Franco, es algo que regularmente pasa en algunos casos, y es porque la vida que tenía antes esa persona, pero cualquiera de los dos, y deben respetarse, es decir, hablando tanto de mujeres como de hombres, no marcando una diferencia de qué género es más o menos violento. Otros comentarios, esto es en Facebook, nos dice, por ejemplo, ahora llego a él, Isaura Méndez, me encanta que hayan tocado el tema, porque la verdad nunca se habla de ello, nunca se habla de las mujeres misándricas, y sí hay muchas, opina, pero como no son golpeadoras, pues la gente entonces no lo ve.
Pero como bien dicen, las palabras o los comentarios incómodos, irrespetuosos hacia los hombres, eso es violencia. La famosa violencia psicológica. Me encanta el tema y nos manda saludos a los excelentes especialistas. Black LD, muchas mujeres traemos frustraciones desde la infancia y ahora que somos adultas encontramos en nuestra pareja una puerta para sacar la rabia o el coraje, a veces sin razón y otras con razón. Y si ellos están enfrente de uno, pues ni hablar, les toca recibir nuestro enojo. Pero está mal, pues la violencia genera más violencia. Lisette Vanessa, la violencia es un patrón de familia. Las mujeres repiten los actos de la infancia. Después de ser humilladas y maltratadas, nace un resentimiento y un instinto de sobrevivir sin ser atacadas. Eligen ser ellas las que violentan por seguridad. Eduardo F. Ortega también opina, la violencia genera más violencia. Como los dioses lo muestran o enseñan, para no violentar hay que respetar y darse a respetar. Llamadas telefónicas. Un anónimo dice, mi esposo siente que lo maltrato o lo ofendo, ya que le pido que me ayude a levantar las cosas de la casa. Y porque nunca en su casa antes hacía algo. Me gustaría que pudieran decir cuál es la diferencia entre el maltrato verdadero y el que piensen que les maltrata uno solo por pedirles el apoyo en las labores domésticas, ¿no? Importante comentario. Rosa María, en mi matrimonio todo empezó poco a poco. Primero me enojaba, después dejé de hablarle y buscando cómo hacerle hacer daño, dejé de atenderlo y empecé entonces a ignorarlo. Todo esto por la forma de ser él conmigo, por sus infidelidades y porque yo solo me quedaba callada ante esas situaciones. Él se dio cuenta de ello cuando tuvimos un problema en el que estuvimos al punto de divorciarnos. En ese momento le dije que si nos dábamos otra oportunidad y yo ya no me iba a quedar callada, como siempre lo había hecho hasta ese momento. A la fecha lo estamos intentando y él está tratando de cambiar su actitud hacia mí. Aún así, ¿soy una mujer violenta? Pregunta. Si las mujeres llegamos a actuar de esta manera, no es por nada, es por la violencia que los hombres ejercen sobre nosotras, las mujeres, con sus infidelidades, el machismo, su manera de dirigirse o pedir las cosas, etcétera, etcétera. La mujer aguanta, pero también llega a su límite. Parte de las opiniones y comentarios aquí. Sí, por cierto, bueno, gracias a nuestra directora Gaby, vamos a ver a continuación un sondeo. En esta ocasión la pregunta es, ¿cómo violentan las mujeres a los hombres? Y estas son algunas opiniones. Violencia psicológica, ¿no? De no te hablo, estoy enojado, la ley del hielo. Física, lo pueden violentar verbalmente, hasta sentimentalmente, ¿no? Emocional. Ignorar a la pareja o cosas por el estilo, ¿no? Puede ser también incluso por los niños. Pues a lo mejor con sus tratos de, oye, no puedes hablarle a tal persona porque yo digo y soy tu novia y tampoco puedes ir a tal lado porque ahí está tal persona y no quiero que estés ahí. Pues es que de muchas formas, puede ser verbal, puede ser que por algún coraje o una idea loca que tengan, vayan y se desquiten con él, ¿no? O sea, hay muchas como formas de que expresen su violencia, no precisamente tiene que ser con golpes. Por ejemplo, cuando se pelean con su marido o con su pareja a través de los hijos o de alguna cuestión emocional. Yo creo que físicamente es rara la vez, ¿no? No conozco yo en lo personal un caso de que una mujer golpee a un hombre o algo así, pero sí creo que puede llegar a pasar. También hay ejemplos donde, bueno, te peleas con tu mujer y su venganza es no tener intimidad o no estar contigo o de alguna manera más emotiva, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tipo de violencia se da más por parte de las mujeres? Sí, bueno, la violencia de las mujeres se da por celos, la celotipia. Está muy bien identificado también por la parte sexual, muy importante, te castigo y no tienes relaciones conmigo. La parte con los hijos, que eso es lo realmente peligroso también, porque escoges, y no escoges a todos los hijos, escoges a un hijo que es el que estás violentando tú porque para discutir con la pareja, y entonces como presumes de que yo estoy educándolo, pero tú los echas a perder, y entonces ahí está esta lucha contra los hijos. Entonces generalmente es una violencia, pero bueno, la señora que nos dio el primer testimonio, a paraguasos también se lo echaba, nada más que eso no es aceptado, y entonces dicen, no, yo no me dejo, ¿no? Porque si no, es pero una cultura no es machista. normal, como dicen en el ejemplo, las mujeres pocas veces
ejercen violencia física, entre otras cosas porque van a perder. Pues, Claro, bueno, pero sí existen. Claro. Sí existen, pero son muy No podemos generalizar, pero sí vemos claro, que pero existen, como ¿no? preguntabas cuál es mayormente la violencia, yo creo que fundamentalmente es psicológica, es decir, O sea, justamente dan lo como que se una comentaba. violencia sutil, digamos, ¿sí existe la No, violencia no es sutil, no es sutil, es no te hablo, y es muy claro que no te hablo. ¿no? Porque, a ver, según Raúl, en su experiencia, dice que lo violentaron de una forma muy sutil y pasiva. Sí, ¿Así lo viste tú? Sí, yo comentaba con Alan que hay algunas mujeres que eran como la policía secreta que había hace mucho tiempo aquí en México, que habían las famosas madrinas, las cuales llevaban para que golpearan a las personas que tenían que confesar, pero de tal manera que no le dejaban ninguna huella, ¿sí? Y eran unos artistas en la forma de golpear. Hay mujeres que también son artistas en la manera de la violencia pasiva que se ejerce. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo lo viviste? La peor violencia que existe dentro de la pareja es el silencio. ¿Así lo viviste tú, Así lo Raúl? viví yo. Ajá. Y a raíz de esto he hablado con otra serie de colegas, porque esto me permitió llegar, y ahora agradezco la decisión que tomó la madre de mis hijos, porque me permitió estudiar coaching, constelaciones familiares y compartir para quizá poder transmitir estas experiencias para que las personas la vivan de una manera diferente. Pero ¿cómo te afectó a ti cuando A mí en lo tu expareja en lo te personal, violentaba? la violencia total para mí. ¿Por qué? Porque no podía comunicarme. Quería expresar algo y no lo podía. ¿Sí? Quería tener una retroalimentación y no podía. ¿Sí? Y entonces es como estar contra un muro y es una sensación de impotencia y de frustración. Afortunadamente no hubo la necesidad de reaccionar con furia y comparto aquí porque ¿Cómo también... reaccionaste tú? De una forma muy pasiva, dejándome, como dijo ya la compañera anteriormente, quizá llevar por esa violencia pasiva que casi me destruyó. Y a raíz de eso también me di cuenta que hay una furia pasiva, ¿sí? Hay un cuento que me encanta mucho de Jorge Bucay en la que se van la furia y la tristeza a bañar y no se dan cuenta y dejan la ropa. Y la furia, como siempre, está toda sacada de onda, rápida, sale rápido, toma la ropa de la tristeza y se va, ¿sí? Y entonces en la mayoría de los casos detrás de cada furia hay una tristeza, porque es una máscara que se presenta. ¿Y esa tristeza quedó en ti por un tiempo? Por un tiempo, por bastante tiempo. Pero a raíz de eso me di la oportunidad, como también la compañera lo comentó, de ir a un proceso psicológico para poder darme cuenta. Y cuando te das cuenta es el primer principio para que trabajes en una transformación. Así es. Y lo que sí quiero también comentar en base a la experiencia que he tenido en los últimos 12 años es que, ratificando lo que han dicho, la mayoría de las elecciones, entre comillas, no son elecciones, sino son repeticiones que se estudian en las constelaciones familiares, que se le llaman implicaciones y lealtades. La gente repite lo que vio, lo que únicamente ha podido ver y adquirir en su ser. No tiene otra elección, porque es lo único que sabe hacer. Y repite por lealtad al padre o a la madre, tanto en el patriarcado como en el matriarcado. Porque también actualmente yo conozco casos, y honro y respeto a las personas que han confiado conmigo, que la conducta de esa violencia no viene por parte del padre, sino porque la madre siempre le decía, ah, no, es que tú no eres bonita, ah, no, es que tú nunca sabes hacer nada, ah, no, es que no. Y aparte, no solamente era el aspecto de la palabra. Yo siempre digo que hay muchos muertos en la calle caminando como zombies por las palabras, que más que los que hay en los cementerios muertos por las balas. Sin duda, y a veces Sí. Las palabras pues nos marcan de por vida. Francisco, ¿querías comentar algo? Sí, Antes de irnos al siguiente esta testimonio. cuestión de los tipos de violencia. Al escuchar los testimonios, pues nos percatamos de que no se habló de violencia física, se habló de otros tipos de violencia. A mí me recuerda mucho, o más bien me hace pensar en lo que son los accidentes automovilísticos. Las mujeres chocan más, definitivamente las mujeres chocan más que los hombres, pero las consecuencias por los pocos choques de los hombres no tienen comparación con los de las mujeres. Hay muchos más muertos y heridos en los choques, en los pocos choques de hombres, que en los muchos choques de las mujeres. Y así también parece que salió en esta cuestión de los testimonios, ¿no? ¿Puede haber violencia física? Sí, puede haber violencia física. Y lo que decía Raúl en cuanto a que no hacen elecciones, es interesante hasta dónde llega lo de la elección. Decía Jean-Paul Sartre, estamos condenados a la libertad. Y yo lo entiendo, como todo lo que hago,
es decisión mía. Hay veces en que la gente dice que no puede detenerse, pero nos ilustró el testimonio donde yo aprendo, conozco, porque se me hace que somos ignorantes de nuestros sentimientos, sobre todo los hombres. Pero pareciera que algunas mujeres tampoco alcanzan a conocer lo que están sintiendo y cuándo se puede rebasar un límite. Así, pues, ¿te parece si les presento el siguiente testimonio de un hombre que nos platica cómo le ha afectado el ser violentado por su pareja? Realmente no hubo mucho tiempo de relación así, de empezar a conocernos realmente, ¿no? Todo fue muy atropellado. Detectaba cierta reticencia, por ejemplo, de discutir, ¿no? O sea, hay esta situación que no me gusta, un conflicto que se llama, y pues no era muy fácil de resolverlo. Eran puntos de vista diferentes. Prácticamente no hay día. Bueno, y si lo hay, se lo agradezco, ¿no? De hecho, por ejemplo, hace poquito que cumplimos años de casados, ya en la noche le dije, fíjate que hoy no me pleiteas, no me montaste un pleito por nada. Te lo agradezco, te lo reconozco. Pero de ahí en fuera, híjoles, prácticamente no hay día, mañana, tarde, noche, a veces hasta las 5 de la mañana, que me pare y que me esté importunando. Hay unas palabras más feas, pero importunando. Yo soy profesor y entonces trato con muchos alumnos, ¿no? Oye, esa muchacha, ¿por qué te saludó? Oye, ¿ya viste su minifalda? Es horrendo y penoso ahí con los alumnos, sí. Alguien ganó un certamen de poesía, la abrazo y la felicito, ¿no? Qué bien, qué padre, ¿no? Ella lo ve, no, hombre, ¿no? O sea, no te imaginas el pleito que me monta, ¿sí? Hemos seguido teniendo relaciones sexuales, eso es algo que sí no hemos cortado de tajo, ¿no? Hemos tenido relaciones sexuales y pues yo no he notado que pues no sea satisfecha sus requerimientos, pero ella, a menos hace algunos meses, sí me lo recalcó, no sé si por irritarme, si por herirme, no lo sé. Ella me amenaza. ¿Sabes qué? Me divorcio y me quedo con los hijos. Ella sabe que me duele muchísimo mis 3 hijos y me amenaza y es una amenaza constante. Desgraciadamente la ley es tajante y clara, ¿no? Menores de 12 años, si hay separación, se quedan con la madre. Estoy con todas las de perder. No quiero separarme de ellos, quiero estar con ellos, los adoro, son todo para mí. Muchísimas gracias a este testimonio anónimo. Es interesante todo lo que nos dice y bueno, ya harán un análisis más profundo. Hay un comentario aquí en Facebook de Laura MDD que dice, mi infancia nunca fue violenta, nunca me violentaron. Sin embargo, cuando tuve una pareja y me fue infiel, entonces salió una persona que yo no conocía hasta ese momento. Él considero que también es violento porque o pregunta si una infidelidad, si mentir, y esto lo junto con una llamada telefónica que pregunta precisamente si la pareja miente o es infiel, esto también se trata de violencia. Y Laura nos pregunta exactamente lo mismo. Ahora, él ha cambiado por completo, pero yo no. Y no sé a qué se debe, porque jamás fui educada de esta forma. Sin embargo, ahora siento mucha ira, cuando menos, ¿no? Y de vez en cuando, pues evidentemente, lo expresa a través de la violencia. Un comentario interesante. Y bueno, yo concuerdo totalmente con lo que decías hace rato. Evidentemente las estadísticas de violencia hacia las mujeres son mucho mayores, lamentable. Bueno, es muy lamentable, desde luego. Diálogos en Confianza es un programa que comenzó a hablar desde hace muchos años por primera vez en la televisión mexicana acerca de la violencia a las mujeres y como bien comentaba Paco Delfín en un principio del programa, de esto casi no se hablaba, se desconoce actualmente todavía qué es violencia en muchos estados o pueblos de la República Mexicana y del mundo entero, diría yo. Pero también, asimismo, hoy precisamente con esta intención de conocer, de saber, es que hacemos este programa y no generalizando, evidentemente, no todas las mujeres son violentas o violentan a sus parejas. Y no todas traen una historia de vida, como en los comentarios que nos acaban de dar. Pero identificar precisamente si soy o no como hombre o como mujer violento o violenta es parte de lo que intentamos hacer a través de los comentarios y llamadas que nos llegan también. Tienes toda la razón y creo que un valor fundamental, los seres humanos necesitamos a los demás, necesitamos ser validados. El hecho de que esta señora dice, yo no fui educada con violencia, pero en el momento que soy infiel, entonces ya no soy validada, ya no sirvo como mujer, o se atentó contra esto y entonces estoy muy enojada y muy frustrada
Y entonces hay estos termómetros que puedo reaccionar con ira, y la ira es que ya no hay control, el sistema que produce emociones es el que toma la relación, y entonces me desconozco yo mismo. Y de acuerdo al testimonio que vimos, es común que se amenace con los hijos. Él no deja a la esposa porque tiene temor de perder a sus hijos. ¿Esto cómo afecta la relación? Bueno, claro, o sea, es una relación enfermiza, porque entonces la esposa dice, pues ahora yo te manipulo y te voy a quitar a tus hijos. Y entonces, por eso hay que llegar a analizar qué está pasando, y por eso estos procesos terapéuticos, que insisto, pueden ser con psicólogos, pueden ser con grupos de apoyo, pueden ser con alguien. Y vamos a seguir hablando de este tema después de la pausa, Julia, ¿te parece? Sí, y para que nos digan si legalmente se puede hacer algo en estos casos, ¿no? Ya volvemos. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el doctor Lamoglia y los especialistas nos dirá cuáles son los tratamientos para combatir la colitis y la gastritis, padecimientos que sufren miles de personas y que deterioran la calidad de vida. El martes, Cristina Jauregui nos hablará de cómo hay que prepararse para el divorcio a fin de que si la pareja lo tiene decidido, el proceso se dé de la mejor manera para evitar que se perjudique a los hijos. Marisa Escribano te invita a reflexionar acerca del sentimiento más deseado por los seres humanos, el amor. ¿El amor se construye? ¿Cómo sabes que eres amado? Este miércoles, lo que no es amor. El jueves platicaremos del maltrato hacia los adultos mayores. En la antigüedad, ellos eran reflejo de sabiduría. Hoy, 18 de cada 100 experimentan violencia, en su mayoría por parte de sus familiares. ¿A qué crees que se deba? Comparte tu punto de vista con Fernanda Tapia. El viernes, con Carmen Muñoz, abordaremos el tema Mi pareja y su pasado. ¿Saber todo de nuestra pareja significa confianza o es una invasión a su intimidad? ¿Qué cosas sí tendríamos que saber y por qué? Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Continuamos con más aquí en Diálogos en Confianza, hablando de las mujeres que violentan a su pareja. Peggy, nos quedamos pendientes con un comentario que estabas haciendo acerca de que se agarran de los hijos para amenazar, para decir no te vas a ir porque los hijos se van a quedar conmigo. De esta manera, ¿cómo afectaba la relación? Y a veces también el cortar las relaciones sexuales de tajo, ¿no? ¿Es una forma también de violentar? Esa es una de las principales que se tienen, porque en general así se controlan mucho a los hombres con esta parte de relaciones. Cuando le preguntas a un hombre cuántas veces piensas en el sexo, dicen pues como 10 veces al día. Y a las mujeres les preguntas cuántas veces piensas en sexo y dicen como 3 veces a la semana. Entonces hay diferencias en eso, y los hombres es una forma de que las mujeres aprenden. O sea, sabemos cómo controlar a los demás en esta forma pasivo-agresiva y no asertiva de manejar el enojo. Y los hijos son una forma de violentar a la pareja, tanto de hombres como mujeres, pero las mujeres, como son las que frecuentemente son encargadas de criar a los hijos, son las que más lo utilizan también. Y creo que eso es peligroso porque vuelves a repetir el patrón que tú aprendiste como hijo en el futuro. José Alfredo, ¿y es posible estar, ahorita nos dices por qué no estás de acuerdo, Julia, ¿es posible estar mal en todo en la relación, menos en lo sexual? Sí, es posible, es una alternativa. Es decir, puede haber una sintonía, incluso energéticamente, muy cercana, y que todo lo demás esté cayendo. Sin embargo, yo quisiera mencionar una cosa. Desde una visión sumamente patriarcal y heterosexista, estaría esperando que ella me complaciera sexualmente y que nunca renunciara al ejercicio de la sexualidad. No necesariamente. Es decir, ella tiene derecho a no tener contacto sexual. Entonces, porque es un derecho humano, vamos, no es que me castigue a mí, sino que ella también tiene un impulso sexual que necesita y merece satisfacer. Entonces, pudiera ser que ahí se nos esté filtrando otro paradigma. Y el segundo paradigma o estereotipo que pudiéramos estar promoviendo con el uso del discurso es que las mujeres son las únicas responsables de la educación de los hijos y de las hijas. Porque entonces, ¿dónde estamos los masculinos sin involucrarnos? Por ahí hay un entramado social que con muy buena intención pudiéramos estar promoviendo, y me gustaría poner un lente más agudo ahí. El programa sirve
porque visibiliza las vulnerabilidades. Evidentemente no podemos generalizar, claro, ¿no? Esta es una constante que yo me encuentro en mis talleres. Oye, José Alfredo, ¿y no hay mujeres violentas? Seguramente sí. De hecho, es lo más probable. Yo sí creo que no basta con nacer con cuerpo de mujer para procurar relaciones basadas en el buen trato, porque es una estructura cultural. Sin embargo, los estímulos, las motivaciones, las consecuencias, los impactos serán desde otro nivel, serán con otro tipo de matices. Julia, ¿por qué no estabas de acuerdo con lo que digo? Decía que no estaba de acuerdo porque, bueno, estadísticamente está comprobado, sobre todo cuando llevas procesos jurídicos. Es decir, la primera amenaza cuando hay conflicto de una pareja con hijos es del padre hacia la madre, te quito a los hijos. Y evidentemente el vínculo maternal de la madre con los hijos también es muy diferente del vínculo paternal del papá con los hijos. Lo más terrible para una mamá es justamente que la amenacen con que le quitan a los hijos. Pero para el hombre también, ¿no? Para el papá igual. No, es diferente. Porque veíamos el sufrimiento, de hecho, de la persona que nos dio este testimonio. Estamos hablando de cómo visibilizar esas violencias. Y lo que yo no acepto es que las mujeres sean las que más utilicen el chantaje de los hijos. Eso es con lo que no estoy de acuerdo. ¿Sí? No estoy diciendo que no les afecte, claro. ¿Sí? Simplemente matizar, son los hombres los que más amenazan con te quito a los hijos. Y la otra cuestión que me parece muy importante es lo que acaba de plantear José Alfredo. Es decir, el negarme a tener relaciones sexuales no se puede identificar como una violencia. Sobre todo en base a lo que decía, es decir, es un derecho el tenerlas o no. Otra cosa es el que yo te niegue la palabra, ¿sí? O otra cosa es que yo de pronto no cumpla los acuerdos cuando hay a los que hemos llegado, por ejemplo, de guardia custodias o de visitas o de otros tipo de cosas. Pero el poner la obligatoriedad de la sexualidad o el no cumplimiento de la sexualidad como un acto de violencia, me parece que estamos cayendo en una negación de un derecho humano. Perdóname, y yo sumaría en relación al ejercicio de los paternajes que nada ni nadie puede evitar que un hombre ejerza su paternidad si él quiere ejercerla. Porque si no, después voy a encontrar elementos que van a consolidar mi ausencia en la paternidad. Muy bien. La educación, todo se relaciona mucho con la educación, la forma como fuimos educados. Yo digo que esa sociedad nos cría y nos crea. Porque nos dicen qué es lo que debemos hacer, qué es lo que nos gusta y que nos gusta. A la mujer se le... Sí, los juegos son cosas serias. Si recordamos a qué jugamos, vamos a ver que las mujeres jugaron dentro de la casa a cuestiones donde la palabra es muy importante y los hombres fuera de la casa, distanciados. Las mujeres ansían ser mamás y parejas porque eso les hemos inculcado. Y las mujeres desde chiquitas pueden decir, yo quiero tener mi hijo y voy a tener 2 hijos. Los hombres casi no decimos eso. No se nos procura esa cuestión y tenemos una gran pérdida cuando no ejercemos el paternaje. También quisiera decir que me estremece lo de la violencia. Lo de la violencia en todo mundo. Digo, tenemos guerras siniestras donde la gente se está matando y esgrime un montón de razones. Me choca Palas Atenea, sí es la diosa de la sabiduría, pero también de la guerra justa. No logro entender qué es la guerra justa. Obama ni Bush me han convencido de esas cuestiones. La violencia se me hace que no cabe en estas cuestiones. Pero sí hay cosas que hay que matizar. De que hay más violencia por parte de los varones hacia las mujeres, eso es innegable. Pues ahí están las cifras. Ni modo. Claro. Qué mal que me comporto de esa manera. Ya decíamos que es un tema del cual no se habla, por eso lo estamos tratando en este programa, y salimos a la calle también a hacer un sondeo para preguntarle a la gente por qué los hombres que son violentados no lo hablan, no lo dicen, y esto nos contestaron. Por miedo a la burla, ¿no? Creo que ahí también infiere mucho el machismo y cómo nos educaron, ¿no? Si eres hombrecito, pues te aguantas. ¿Cómo crees que te va a pegar tu mujer? Por la relación de amor, buenos sentimientos. Pues yo creo que por el miedo a la sociedad, ¿no? De que pues el hombre siempre tiene que ser un macho y pues cómo vas a dejar que una mujer pase encima de ti. Porque muchas veces no saben que la están sufriendo. Por sentirse
débil ante los demás. Porque es vergonzoso. Yo pienso que los hombres que soportan los golpes es eso, baja autoestima, no se respetan ellos mismos. En el caso de que hayan niños, no quieran, pues ahora sí que dejar al ahí se va a la familia. Pues yo digo que a lo mejor por miedo a no perderlas. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo hablan? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es mucho de que se nos ha educado a los hombres. Dios y hombre, dicen en los pueblos, somos hijos de campesinos, lo sabemos. El hombre lo puede todo, el hombre es el fuerte, el hombre es el que resuelve las problemáticas. ¿Cómo voy a decir que mi mujer me maltrata? Eso es inadmisible, me da pena también llegar ante la autoridad y decir, fíjese, vengo a señalar que mi mujer me hace esto, provoca risa, ¿no? Había cosas, por ejemplo, cuando iban las mujeres a denunciar que eran golpeadas, el siniestro MP que estaba de aquel lado le decía, a ver, ¿por qué la golpeó? Cuando la golpeó simple y sencillamente, ¿no? ¿Los hombres sí denuncian? Muy pocos, muy pocos. No denuncian porque es una sociedad en donde eres mandilón, ¿no? Sí, dicen, claro, qué vergüenza que me hagan. ¿Y deben denunciar o no? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que es una parte en donde hay que tomar conciencia, ¿sí? Y liberarse, porque hace mucho daño, como vimos los testimoniales, te está mermando psicológicamente y es importante liberarte de este dolor. Pero denunciar, hay que denunciar. La única cuestión yo creo que es justamente tener claro que, por ejemplo, como decía uno de los comentarios, el que la esposa le diga, vamos a recoger la mesa, hoy lava los trastes, eso no es violencia. O sea, en ese sentido, justamente creo que es muy importante el programa para identificar bien. O sea, que el que a un hombre le digan, oye, acuesta a los niños, no es violencia. Pero los estereotipos esos con los que se nos han educado están ahora haciendo bolas a la gente. ¿Y habrá hombres también que no se den cuenta que están siendo violentados? Con toda certeza. Yo creo que habrá que ser muy responsables en la promoción de la denuncia. De la misma manera como promovemos la denuncia para con las compañeras, habrá que evaluar el contexto y si justo la denuncia me pone o no, en qué momento en mayor vulnerabilidad. Esto es primordial por justo esta construcción social en la que descansa nuestra identidad. Se rompe un mandato histórico-social. Yo asumo en el imaginario cultural que las mujeres son frágiles y débiles. Y aquí estamos viviendo un ejercicio o poniendo sobre la mesa un ejercicio de la violencia. No necesariamente, y bajo estas situaciones donde se viva sujeto de violencia, habrá que saber cómo actuar de manera responsable también. Okay. Oscar Virués. Varios comentarios, por ejemplo, Norma Villar en Twitter nos dice, yo tenía reacciones muy violentas desde niña, tuve conciencia de ello, pero hasta terapia a los 38 años me pude en realidad cambiar. Y sí fue por la influencia de mi mamá. Les Gallardo dice, la violencia no se torna solo en física, sino en emocional. Es tan común verlo en las relaciones que se llama chantaje. Hugo Rom, el medio más efectivo para hacer cambiar de opinión a una persona es el afecto y no la ira, citando al Dalai Lama. Y Parquia Aguirre, he visto por años a una pareja que primero él violentaba, hoy ella es violenta. No han querido separarse. Creo que urge un protocolo de atención terapéutica institucional a los generadores de violencia. Solo se castiga al violento o a la violenta. Hugo Rom, las personas que agreden y maltratan a su pareja no tienen prejuicios, odian a todo el mundo por igual. Romero. Las llamadas telefónicas, María Luisa Jiménez dice, me sorprendió el tema del programa, ya que los hombres nunca se quejan de recibir violencia. Desafortunadamente, muchas mujeres de la actualidad abusamos de nuestra condición de mujer y ejercemos violencia porque no sabemos ser protegidas o no nos sabemos protegidas por la ley. Ángeles opina, o más bien pregunta, ¿cómo diferenciar entre controlar mi enojo y reprimir mi enojo? Esta pregunta es interesante. Ajá. ¿Cómo se puede...? Lo que pasa es que hay que saber que el enojo lo puedes manejar asertivamente. Decir, oye, no se vale lo que me estás haciendo, poner muy claro. Entonces eso es manejar el enojo asertivamente. Cuando no controlas el enojo es cuando se convierte en esta agresión verbal o física o violencia física, porque la definición de violencia es la agresión con la intención de causar un daño físico o psicológico. Dice, un referente importantísimo es que enojarme es fácil, pero enojarme con la persona adecuada
en la intensidad adecuada y en el momento adecuado es lo complicado. Redimensionamos, nos enojamos para siempre, traemos arrastrando conflictos que hacemos latentes a través de los años. Yo creo que además de contactarlo y reconocerlo, dicen los chilenos, es lo que toca. Si lo que toca es enojarme, está bien. Estoy enojado con lo que hiciste, no contigo como persona, no personalizo el enojo. Yo tengo un consultante que me ayuda mucho y me decía, es que a mí con poquito sol me salen pecas. Y eso viene a colación con la violencia. Porque yo como hombre, ¿qué considero que es violento? Mi compañera me habló fuerte, en un tono más alto del que suele hacerlo. ¿Eso es violencia? Mi compañera me dice, ahora te toca hacer esto. ¿Eso es violencia? Es decir, también tengo que echarme un clavado y revisar qué de esto que no me gusta, que no me agrada, es violencia. Es muy fácil la violencia física. La cachetada, el empujón, la jalada de pelos, el objeto que se aventó. Pero la otra... Entonces, sí, pero eso la definición es la intención de causar un daño físico o psicológico a la persona. No hay intención de causarle un daño si dices recoge los trastes, ¿no? Claro. Entonces creo que esa definición nos ayude a poner en perspectiva qué es violencia y cómo manejarla. Y escuchando precisamente esta definición, me gustaría que Josefina nos platicara de qué forma violentaba a su pareja. ¿Era física, verbal, emocional? Pues yo creo que de todas las formas habidas, sí, yo viví esa violencia de niña y lo aprendí perfectamente bien. Y sin darme cuenta y sin quererlo, o sea, yo vivía de esa manera. Yo violentaba. No tenías la intención de violentar. Exacto, quizás pues no tenía la conciencia. Sin pensar, esa ya era mi forma de reaccionar, ya era mi forma de vivir. Era una forma así como de para que no me agredieran a mí o no sentirme agredida. ¿Como un escudo? Exacto, sí, como un escudo. Entonces yo violentaba a mi pareja, a cualquier persona. ¿Cómo lo violentabas? Verbalmente y también físicamente. Llegué a los golpes con él. O sea, yo no permitía ver. Primero, antes de que me quisieras alzar la mano, yo ya te daba 2 o 3. Y siempre tu palabra era la última, era la que valía en la relación. Ahí yo decía, esto es negro y esto es negro. O sea, ¿y él cómo reaccionaba? ¿Nos lo platicas después de la pausa? No, ya volvemos con más aquí. La violencia y la agresión es producto muchas veces de frustración. La frustración te lleva a estar enojado. Cuando te enojas, la forma de manifestar esa frustración puede ser a través de agresión física o verbal. La violencia sería todo acto u omisión con la intención de controlar y dominar. Identificar que la violencia es una conducta que se aprende socialmente. Es aprendida como un mecanismo para conseguir algo o para defenderte de algo. La respuesta violenta muchas veces es elegida. Decir muchísimas cosas tratando de entenderla, pero nunca en un intento de justificarla. Si hay alguien que puede parar la violencia, es quien la genera. Lo que se ha enseñado durante siglos es que la violencia es una herramienta natural en las relaciones. No se identifica, se vive como algo que así es, simple y sencillamente. El conflicto y el enojo. Ninguno de los dos hay manera de evadirlo. El gran problema es que yo no tengo o he desarrollado o he aprendido habilidades para resolver los conflictos de manera no violenta. Ni el enojo ni la frustración son el problema. El problema sí es cuando a través del enojo yo decido violentar. Es el resumen, es lo que ha sucedido en el programa el día de hoy, hablando de las mujeres que violentan a su pareja. Y Josefina justo nos estaba comentando acerca de la forma física, verbal y emocional que violentaba a su pareja, con la cual tiene 29 años de casada. Y yo te preguntaba, ¿cómo crees que le ha afectado a él esta parte o esta reacción tuya hacia él? Pues posiblemente en sus emociones, ¿no? ¿Te lo expresaba? No, nunca hubo ninguna plática ni ninguna forma de decirme el no lo hagas o no me digas o ponerme así como un límite, ¿no? Su tristeza. ¿Se callaba? Sí, dejarme de hablar, así, o irse en ese momento, salirse, pero, o sea, sin embargo, eso a mí me enojaba más.
en lugar de así como tranquilizarme. ¿Cómo querías que él reaccionara? Pues quizás a lo mejor que igual de la misma manera que yo, ¿no? Pero también igual si en algún momento sí llegó a hacer esa, a reaccionar, a quererse defender, pues por lógica yo me imponía de diferente forma, igual agarraba algún objeto, así como para que no, pues sí, no, yo soy más fuerte que tú y yo puedo más que tú, y ni te me acerques, ¿eh? Era como una guerra de poder. Ajá, sí, era como una guerra de poder. ¿Y esto lo han vivido durante estos 29 años de matrimonio? Pues durante... ¿O en qué momento se dio? En algunos momentos, o sea, no también era algo así muy constante, pero sí era así como que cuando él me quería imponer algo, o yo veía que él quería así como poner, decir, pero aquí se va a hacer esto, no, aquí no se hace esto, aquí se va a hacer esto otro, porque así digo yo. Y en algún momento, pues yo a lo mejor trataba de ser coherente y tratar de, pues, mediar las cosas, ¿no? Pero así como que yo decía, no, pues es que quieres ser más que yo y no me voy a dejar. ¿No lo dejabas? Sí, no quería. ¿Esto ha cambiado la relación? Sí, después de que yo llegué a un espacio, bendito lugar, abraza la vida y vive tus sueños, empecé yo a tomar terapia y ahí me empecé a dar cuenta de quién era yo y cómo vivía, porque no lo tenía en cuenta, no. El día de hoy, pues me conozco y el día de hoy he cambiado muchas formas de mi vida y el día de hoy valoro a mi esposo. ¿Y cómo reacciona él ahora? ¿Has notado un cambio en él? Uh-huh. También. Sí, pues así como la relación es mejor, el día de hoy, ¿cómo te podría decir? Lo expresa, lo siento contento. Yo, pues, ¿qué podría decirte también? La relación con mis hijos es diferente. También ha cambiado. Uh-huh. Sí, o sea, cambié yo y cambió todo mi entorno. Todo el entorno. Exacto. Muy bien. Pues fíjense que también realizamos otro sondeo donde les preguntamos qué harían si ven que una mujer violenta a su pareja. Estas fueron las reacciones. Trataría de participar, no tratando de fomentar la misma violencia, sino tratando de establecer un diálogo donde se le haga ver que se está procediendo mal. Si se supone que las mujeres pedimos igualdad entre géneros, pues también se necesita esa igualdad, ¿no? Es lo mismo si violentan a una mujer como si violentan a un hombre. La violencia es la violencia. Francamente me reiría. Muy lejos de reírme o algo, yo creo que me acercaría y le diría, oye, güey, haz algo, defiéndete. O le diría a la persona, a la mujer que la ataca, oye, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? No estés buscando que te lo regrese, porque si te lo regresa va a ser peor para ti. A veces ya no se mete uno porque a veces dice uno, en lugar de ayudar va a perjudicar a la persona. Nada, lo dejo ser. No soy quien para juzgar. Pues si lo ve medio tontito, pues echarle la mano, oye, ¿qué te pasa? Eso haría. Pues yo creo que me daría pena. Bueno, a lo mejor risa, depende de cómo sea la situación, pero yo creo que pena, ¿no? El que una mujer esté agrediendo a una pareja es pena. Si en ese caso el hombre tuvo la culpa de que la mujer lo trate así, de todos modos, pues con palabras, ¿no? En lugar de violentarnos. Pues ahí los comentarios. Este señalamiento de a mí me daría pena, pues precisamente es parte de lo que hablamos hoy, porque como la sociedad normalmente señala, juzga entonces al débil, ¿no? Entre comillas, desde luego, porque pues no quiere decir forzosamente que sea una debilidad, es un tipo de carácter. Así, exactamente, como culpando. Somos muy culpígenos, ¿no? Hay una llamada que quiero compartir con ustedes, es de José y dice: escucho que la violencia hacia el hombre no se denuncia, pero personalmente levanté una denuncia ante el Ministerio Público en turno y desafortunadamente lo único que recibí fue un gesto de desagrado. Lo que denuncié fue violencia intrafamiliar y la persona lo entendió como agresión física. Me mandó con el médico para constatar si había indicios de golpes. Insistí en denunciar violencia intrafamiliar. Uy, algo ocurrió con la tableta que la llamada se fue, pero bueno, tengo otra llamada igualita acá. Y dice, insistí en denunciar violencia intrafamiliar, tal vez psicológica, que mi pareja tomara al niño como escudo. Pero, pues una vez más, aquí recibió una burla o como descalificando evidentemente pues su denuncia. ¿Qué puede hacer un hombre que vive violencia? Y como ustedes decían, bueno, sí, lo recomendable es denunciar, pero cuando no se le toma en serio, cuando se le ridiculiza incluso por o cuando es la mujer la que violenta y ella es la que denuncia. De hecho, tenemos aquí ahorita el caso de Gerardo, pero antes que puedan contestar lo que tú preguntaste, Oscar. Mira, justamente el programa empezábamos un poco por ahí. Es decir,
las instituciones de gobierno, los servicios públicos, no están poniendo las condiciones para que las personas identifiquen qué sí es violencia, qué no es, qué se permite. Por eso decíamos, durante muchos años la violencia se ha tratado como algo natural. Una cuestión fundamental es informarse bien de, por ejemplo, cuáles son los derechos humanos de las personas y que todas y todos tenemos obligación de respetarlos, porque evidentemente esperar a que cada persona tome terapia para identificar, pues es largo, y las instituciones gubernamentales, la Secretaría de Educación, debería tomar mucho más en serio la violencia que en general socialmente se vive, porque solamente a partir de que identifiquemos con claridad cuáles son los derechos individuales de cada persona, dónde tengo yo este derecho a enojarme, no nunca a pegar, dónde tengo derecho de poder decir esto no me gusta, sin que eso signifique una ruptura. Es decir, esa información es la que las instituciones tienen que poner a disposición y fomentar en todos los lugares, escuelas, guarderías infantiles, centros de atención a la salud, porque hasta ahora lo que hemos recibido es una educación al revés, donde se permite la violencia. Y yo sumaría... Y ahí hay que hacer mucho trabajo para que se identifique bien, y que las personas, por ejemplo, no vayan al MP y el MP sea el que se ríe, que es lo que ha pasado muchas veces siempre en los casos de violencia, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho. Y los casos de violencia hacia los hombres, es donde la gente se ríe y... Y en las mujeres también, ¿eh? Señora, ¿pero qué quiere usted ahora? Después de 15 años ahora viene a denunciar. O sea, es esa falta de sensibilidad y de conciencia de qué son los derechos humanos de las personas los que finalmente nos llevan a estas dificultades. Hay que capacitar, hay que capacitar, hay que formar a las instituciones y actualizarlas, porque estos rollos van avanzando y hay nuevas conceptualizaciones. Y hay otros aspectos que tú tocaste, pero viene desde la educación. O sea, la Secretaría de Educación Pública dijo, para evitar el bullying y el acoso, ahora vamos a educar con valores y vamos a dar clases de valores. Clases teóricas de valores no sirven, porque pues repites, no matarás, no golpearás, no desharás y finalmente lo haces. Y para eso hay que hacer la persona tiene que interiorizar esos valores. Y hay una serie de ejercicios que se pueden hacer dentro del salón en donde los niños aprenden a compartir, hacen tareas y hay 6 premios y son 10 personas. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que no se están haciendo, ¿no? Claro. José Alfredo, tú querías comentar. Sí, perdón. Yo sumaría la importancia de mirar el nivel de impacto en 3 niveles. Es decir, el ejercicio de la violencia tiene un impacto en mí como generador, generadora de la misma, tiene un impacto en él o en ella por lo que estoy haciendo y también tiene un impacto comunitario. Pero en un ejercicio absolutamente de honestidad, yo necesito percatarme si no en el uso de la denuncia también estoy ejerciendo un segundo acto de violencia. Antonio Ramírez lo que dice es que cuando genero violencia, yo me atribuyo una posición de superioridad para controlar y dominar. Yo lo que digo es que no siempre. Es decir, a veces me atribuyo una posición de inferioridad. Me coloco por debajo como la víctima, pobrecito de mí, el maltratado, y de todos modos termino controlando y dominando a través de la denuncia. No voy a dudar de la vulnerabilidad de nadie. Todo mundo necesita ser reconocido solo por decir que es violentado o violentada, pero habrá que estar muy atenta de cuáles son los motivos y cuáles son los niveles de impacto en el ejercicio como generador o receptor de la misma. Bien, yo quiero saber cuál es el impacto que has tenido, Gerardo, de acuerdo a lo que has recibido por parte de tu expareja. ¿Es tu pareja todavía o es expareja? No, ya llevamos 5 meses separados. Estoy en un proceso penal. Sin embargo, bueno, todo lo que comentan los panelistas, yo lo viví, fui golpeado, yo no podía platicar con una mujer, no podía bailar con una mujer porque, bueno, ya era motivo de que yo anduviera con ella. Económicamente, de igual manera, si yo no tenía dinero, bueno, no servía. De hecho, eso fue parte de la separación. Si no tienes, ya no
me sirves. Yo no sabía, es decir, uno desconoce, culturalmente uno desconoce que... ¿Tú no sabías que estaba siendo violentado? Que era violencia. Yo sabía que el matrimonio es así y que soy hombre y que tengo que aguantarme. ¿Y por qué? ¿Eso te lo decían tus padres? No, culturalmente. Culturalmente. Uno lo aprende de las familias, de mis padres, de mis abuelos, de los tíos. ¿Cómo te sentías, Gerardo? Fatal. Me sentía fracasado, derrotado, muy, muy mal. ¿Cuáles eran tus reacciones? No sabía cómo actuar, me quedaba callado. Yo llegué afortunadamente a una unidad de atención y prevención contra la violencia de familia. Desde el 2010 estoy ahí. Y bueno, he aprendido bastantes cosas. Una de ellas es saber reconocer cuando se da la violencia. Y bueno, como todavía... ¿Poner límites? Poner un límite. Yo aún, mi cerebro aún no me dice cómo... ¿Cómo ponerlos? Cómo ponerlos, pero lo que hacía era quedarme callado. Y en estos 5 meses que tienen de separación, ¿cómo fue que se decidió esta separación? Bueno, ¿Tú la decidiste, ella? Porque dices que ella te denunció a ti. Sí, así ¿Y por qué te denunció? Bueno, yo le pedí el divorcio, escuché una conversación que yo no estoy de acuerdo, le solicité el divorcio, se fue en malos términos, agrediéndome. Yo me presenté hasta el Ministerio Público y también fue muy desagradable, fui rechazado. ¿Por qué? ¿Porque dijiste que eras violentado? Así es. ¿Cuál fue la reacción de los demás? Que como yo, o sea, que ¿Cómo no te defendías? Sí, o sea, que qué hice, ¿no? Y yo dije, bueno, me desanimé, no levanté la denuncia. Sin embargo, cuando ella se va, sí presenta una denuncia, ¿no? Y curioso, ¿no? Hay un certificado que hay lesiones y yo jamás la toqué, ¿no? Bueno, me refiero, uno no sabe realmente cómo comportarse, ¿no? Uno es hombre, uno debe de aguantarse. Yo fui violentado psicológicamente de que soy poco hombre, que era un impotente, que era un mandilón, que era... ¿Cómo ha afectado esto a tu vida? Bueno, hoy me cuesta trabajo dirigirme a una mujer, ¿sí? Creía yo que era malo. No sé cómo entablar un diálogo, pero como hombre sí me sentía muy mermado o me siento muy mermado, muy a menos. Sin embargo, todo el proceso que he llevado desde el 2010 para acá, en esta unidad de atención, he aprendido a que estoy siendo reeducado. Sí, mi cerebro aún no reacciona, pero hay una cosa importante, ¿no? Ya no permitir más esa violencia, ¿no? Sí, pero nos decía Gerardo que no sabe cómo poner esos límites. Él sabe que los tiene que poner en algún momento. No sabe cómo. ¿Qué le pueden decir? A mí me gustaría, antes de decirle, ¿cómo fue educado él? ¿Cómo era la relación de tus padres? O en el... No, desde luego es muy a la mexicana. Tengo un padre irresponsable, un padre que yo trabajaba desde los 7 años. Él me ponía a trabajar, vaya, con toda mi familia, mi mamá, mis hermanas. Y fui golpeado. Así, digo. Entonces no te identificaste con esa figura paterna que era tan negativa. Claro, desde luego que no, siempre he querido una vida diferente. Claro, te identificaste más con la figura materna que te ayudaba, que era... Más sumiso, más aceptar las cosas como eran. Claro. ¿Sí? Bueno, yo creo que él está diciendo, estoy reeducando a mi cerebro. Y sí es cierto, tienes patrones que salen automáticos y así es, el cerebro aprende. Cuesta mucho trabajo, cuesta nada fácil. Y tú estás en el camino del trabajo. Sí, claro. Estoy conociéndome. Claro, de hacer conciencia, qué te duele, cómo puedo, hasta dónde voy a tolerar que la otra persona traspase ese límite y me disminuya. ¿No? Nada, entonces nada justifica un acto de violencia, nada. Hoy lo sé, ¿no? Francisco. Nada justifica. Bueno, dice que no sabe poner límites, que le cuesta trabajo, pero primero déjame decirte que estás haciendo un cambio brutal, que muy pocos hombres en este país tendríamos la valentía que tienes tú para sentarte y que te vean, no solo en este país, en otros países. Se necesita mucho valor para hacer eso. Y estás cambiando, el cambio es gradual. Y estás poniendo límites. Hubo la separación, estás separado. Llevas 5 meses. Y por supuesto que cuesta trabajo acercarse
a otra mujer porque nuestro cerebro nos juega cosas siniestras. Peggy es la experta, pero a veces puedo creer que todas son iguales. Así. No. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con más. No sé si le quieran comentar después de la pausa. Ya volvemos. Bueno, la violencia en las mujeres se da por celos, la celotipia, también por la parte sexual, muy importante, te castigo y no tienes relaciones conmigo. Los hijos son una forma de violentar a la pareja, tanto de hombres como mujeres. Lo más terrible para una mamá es justamente que le amenazan con que le quitan a los hijos. Son los hombres los que más amenazan con te quito a los hijos. Nada ni nadie puede evitar que un hombre ejerza su paternidad si él quiere ejercerla. El negarme a tener relaciones sexuales no se puede identificar como una violencia. Hay más violencia por parte de los varones hacia las mujeres, eso es innegable. El hombre es el fuerte, el hombre es el que resuelve las problemáticas. ¿Cómo voy a decir que mi mujer me maltrata? Eso es inadmisible, me da pena. Que hay que saber que el enojo lo puedes manejar asertivamente. Cuando no controlas el enojo es cuando se convierte en esta agresión verbal o física. La definición de violencia es la agresión con la intención de causar un daño físico o psicológico. Dice, enojarme es fácil, pero enojarme con la persona adecuada, en la intensidad adecuada y en el momento adecuado es lo complicado. Si lo que toca es enojarme, está bien. Estoy enojado con lo que hiciste, no contigo como persona, no personalizo el enojo. Conozco muchos casos, sobre todo es por el aspecto económico, que las mujeres creen que no hacen lo suficiente para darle lo que ellas necesitan. Y no solo lo violentan, lo engañan por eso, le ponen a los hijos en contra. Yo en el ambiente donde me muevo profesionalmente, las mujeres que han llegado a tener puestos de coordinación son muy fálicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo no me quisiera imaginar a nivel de relación de pareja cómo se manejan, ¿no? He tenido conocimiento de algún caso cuando rompen y la mamá no deja ver a su hijo, o también es en venganza porque no le da gasto. Pues varios amigos, desde que les revisan el celular y los traen bien cortitos, cosas así. Su novia se enojaba y le daba zapes o le pegaba o cosas así. Y de hecho sí, en una plática que tuvimos le dije, oye, ¿por qué te dejas? Y me dijo, no, pues es que así nos llevamos. Y le dije, aguas, porque si te haces enojar o algo, se lo vas a regresar y la bronca va a ser para ti, porque a ti sí te pueden incluso hasta meter al bote, ¿no? Hacía cenas, le gritaba y siempre le iba a buscar en la escuela y ese tipo de asuntos. Entonces a veces sí, como que sí daba gracia y a veces era pues, como muy penoso, ¿no? Su novia lo hacía así como que lo hacía sentir muy inferior, así súper inferior, y le exigía cosas, lo hacía sentir que no la merecía. Era muy demandante la chava, muy posesiva, yo soy el chavo que se dejaba. Y sí, al final terminó muy mal esa relación. Y sí, fue un amigo muy, muy cercano. Bueno, quiero agradecerle a todas las personas que participaron y que amablemente nos dieron su respuesta, y así como también las personas que participan el día de hoy en las redes sociales: Sinaí España de Arrieta, Lau Pega, Sebastián Juárez Bárcenas, José Luis Armenta, Mosha Diana, Carito Luna, Patricia Aguilar, Luis Alquiricia y Tania Sangenis o Sangenis Romero nos dice: muchas mujeres se están justificando con que si violentan es porque los hombres son malos y lo hicieron con ellas y que ya no se van a dejar. Por favor, así dice, señoras, empecemos por reconocer nuestras enfermedades. Se llama codependencia. Anaísa López de Reina: en mi familia hay un caso muy notable de violencia de mi cuñada hacia mi hermano. Ella lo provoca y lo ha llegado a golpear y a agredir al punto incluso de romperle la ropa. Él solo se defiende, pero es un buen marido, da lo necesario para su casa y jamás ha cometido alguna infidelidad ni nada de lo que ella lo acusa. Y siempre está celosa porque es muy insegura, es parte de su opinión. En Twitter tenemos varios comentarios. Francisco Hernández nos dice: de padres irresponsables, y estos padres tendrían que delatar a sus hijos y tendremos menor delincuencia, porque no entiendo esta última parte, pero
En fin, agradezco mucho a Francisco Hernández. Ojalá pueda leerlo mejor en un momento más. Edith Serrano nos dice, las mujeres somos violentas y a través de nuestras palabras violentamos y minimizamos a los hombres. Los hombres jamás se van a querer mostrar como víctimas porque así es nuestra cultura. La mejor manera de agredir a un hombre es minimizando su sexualidad. No me das placer o no me logras satisfacer, eres un inútil, etcétera, etcétera. Cuicatl, mi hermano vivió esto, la esposa le quitó el carro, lo vendió y no le dio absolutamente nada a él, le exige dinero, él no se defiende, se deja, esto a mí me desespera. Levanté una denuncia porque mi hermano vive esto, en la delegación me dijeron que no podían hacer nada, la esposa lo agrede, nos dice, auxilio por favor, mi hermano no quiere denunciar penalmente, la esposa es agresiva y ya no vive con ella, sin embargo le sigue exigiendo dinero y que además le amenaza con que le va a quitar la casa. Y así le dijeron, tal cual como leíamos en la llamada, pues que se burlaron un poco en la delegación Álvaro Obregón. Yo destaco de estas llamadas, de las denuncias y donde hay burlas, a lo mejor no voy a decir lo más prudente del mundo, pero tendría que ver el desconocimiento o esta descalificación de denuncias con el porcentaje, y no porque quiera igualar si existe más violencia hacia las mujeres o hacia los hombres, definitivamente no caeré en eso, pero las personas que no denuncian, entonces se representa o se ve representada precisamente este porcentaje menor en violencia, y pero tal vez si avanzáramos más o estuviéramos más conscientes de ellos, podríamos leer más casos. Yo creo que, es por el... Ay, perdón. Perdóname, yo creo que hay un subregistro, es evidente. Las razones las encontramos en los sondeos. Y Juan Guillermo Figueroa hace uso de una metáfora que a mí me parece un regalo. Él dice, me muero por ser hombre, que se puede entender desde dos acepciones. Es decir, como mujer me muero de ganas por tener los privilegios que tiene la identidad masculina, o me muero por vivir en este esquema hegemónico, patriarcal, tradicional, que tan alta factura nos ha cobrado. El primer receptor de esa cultura y de esa violencia soy yo. La buena noticia es que todos los días me puedo reinventar, que no es un guión de vida. Me resisto completamente a pensar que somos únicamente repeticiones o que somos únicamente instintos. Todos los días puedo escribir una nueva página de mi vida. Yo no creo que sea debido la burla y esto debido a que el porcentaje, o sea, yo creo que es fundamentalmente a lo que hemos venido comentando, es decir, se ha educado al hombre para que siempre aparezca como fuerte, el que domina, el que controla, y cuando no se presenta así, socialmente se le señala, se le castiga, que es igual, o sea, cuando la mujer no se comporta como tiene que comportarse, estereotipadamente, unos y otros, se señala. Por eso una cuestión importante es cambiar todo este nivel de estereotipos, y tiene que ver con lo que dice José Alfredo. Yo me cuesta mucho pensar que no podemos pararnos a pensar y pensar qué tipo de vida y de relación quiero. Yo siempre digo en todos mis talleres que las mujeres nos hemos parado mucho tiempo a decir, no quiero ser sumisa, no quiero... Pero los hombres tienen que hacer eso y son muy poquitos todavía los que lo han hecho. Y esa relación de equidad se va a dar cuando los hombres se paren a analizar, ¿quiero esos privilegios o no me compensan con el costo que tengo que pagar? Porque todavía hoy se sigue en muchas parejas implantando el estereotipo de no vas a trabajar cuando yo me case, yo te mantengo. Pero luego, claro, cuando faltan los dineros, es que exige mucho. Esos estereotipos tenemos que eliminarlos. Y para eliminarlos es importante que los hombres se piensen a sí mismos y piensen si esa es la vida que quieren llevar, para poder entonces establecer una comunicación clara con la compañera y poder llegar a acuerdos.
Pero mientras se mantengan esos roles estereotipados, porque así lo vi, porque así fue, va a ser muy difícil cambiar esta dinámica. Y ahorita tú tocabas el tema del dinero, que creo que es muy importante, lo económico, también lo comentó Gerardo en su testimonio. Y en este caso, en la historia de Concepción, también fue una de las situaciones que llevó a que Concepción fuera violenta con su pareja, porque tú ganabas más que él, Concepción. Sí, a mí, bueno, les quiero decir que a mí me da pena ahorita, mucha pena, pero en aquel tiempo no sentía vergüenza, sino que sentía mucho, o sea, lo ponía yo en ridículo a él, diciéndole que yo ganaba más, que esto y que el otro. En mi caso personal también hubo violencia sexual, también no nomás hubo violencia sexual, sino violencia hacia su familia, hice muchas faltas de respeto. Igual con mi familia, también, o sea, yo me pude dar, yo no sabía que era eso, simplemente. ¿Tú no sabías que estabas violentando? No, yo lo único que sentía es como ganas así como el Holtz, ¿no? Así. Y entonces me peleaba con quien se paraba enfrente. ¿Pero con tu pareja específicamente? Específicamente también, con él, bueno, económicamente, sexualmente. ¿Qué más? Él económicamente, pues yo le decía que yo ganaba más, que yo tenía bueno, él era profesionista, él tenía una profesión, yo también, pero en cuestión económica yo como que giré más hacia arriba y él no, entonces lo hacía menos, en lo sexual igual. ¿Y él qué te decía? Él no decía, se enojaba, se quedaba callado. ¿Reaccionaba de alguna forma? Violento, a veces también él reaccionaba violento, a veces se iba y tomaba y regresaba y pues, también había, o sea, era un complemento, dos personas violentas, pero también yo me desquitaba con su familia, me desquitaba con mis hijos, los llegué a golpear. Una mujer que llega a violentar a su pareja puede ser violenta también en otros ámbitos, en el trabajo, con la familia, como lo está comentando Claro, Concepción. porque lo que está diciendo es que había una enorme frustración y enojo, y hay que entender por qué te casas con alguien. Muchas veces las mujeres se casan para escaparse de la casa y realmente no establecen un vínculo afectivo profundo con esa pareja. Y entonces hay que entender que van acarreando todo este enojo que se manifiesta con los hijos en el trabajo. En el trabajo no, porque la corren y ya no tiene el dinero, pero no tiene un control extra. Entonces, muchas veces hay ¿por qué escoges esa pareja? ¿Por qué te saliste de tu casa? Y entonces viene todo esto. ¿Hay hombres que puedan pensar o puedan sentir que se merecen ser violentados? ¿Y cuáles serían las causas si se sienten así? Yo creo que sí. Parte es la enseñanza que se ha recibido y una parte de esa enseñanza puede que haya sido de una u otra forma educado para sentirse no merecedor de algo bueno, sino ha sido criado a lo mejor con la víctima. Hay gente que vive esos papeles, se percibe más o se advierte más esto en el caso de las mujeres, pero también esto ocurre en el caso de los hombres. Y creo que en lo que relata la compañera, que también se me hace muy, muy valiente, yo lo que veo aquí es como un descontrol en el manejo de las emociones. Es decir, no nos enseñan bien a bien qué es lo que debemos hacer con lo que José Alfredo nos dijo hace el rato. Tienes derecho a estar enojado, claro, pero la forma en que vas a expresar tu enojo es donde son las finuras de la educación, y esto puede adquirirse a través de una terapia. E insisto con lo que dijeron varias veces, el conocimiento. ¿Quién soy yo? Se mencionó por ahí. Me di cuenta de quién soy yo. Y a veces vivimos imitando. Eso es lo que me choca. José Alfredo decía, me reinvento a cada día. Ojalá toda la gente dijera eso, ¿no? Que podemos cambiar, tenemos esa probabilidad. Aunque nos enojemos con otros, podemos enojarnos. Y los diálogos son para eso, para que compartamos cosas con las que no estamos de acuerdo, pero de manera civilizada. Así, y vamos a ver cómo lo ha vivido, si me permites, Julia, un testimonio anónimo también que tenemos aquí. ¿Ya tienes micrófono? No, bueno, ahorita vamos con él. Sí. No, en relación a lo que comentaba la compañera sobre la economía, no es más que el uso de un poder, ¿cuál? El poder económico.
¿sí? Y efectivamente, cuando el hombre no tiene ese poder económico, muchas veces se siente frustrado, inferior y lo lleva a aguantar. Y volvemos entonces otra vez a lo mismo. Tenemos que reinventarnos. El poder económico es en base a lo que yo tengo que establecer, las relaciones, la comunicación. Eso es cambiar los conceptos que traemos para establecer vínculos afectivos. El mismo concepto de poder, que puede tener dos acepciones. Hay un poder bonito, el poder porque me permite crear, es una fuerza creativa, pero cuando uso el poder contra, siempre son relaciones lacerantes y vínculos destructivos. Así es. Ya tenemos el micrófono en nuestro testimonio. Cuéntanos, ¿de qué forma violentabas? Bueno, pues yo golpeaba a mi pareja porque soy extremadamente celosa, posesiva y bueno, pues llegué a pensar que él tenía pues una relación con su mamá porque él es muy cariñoso con mamá. Entonces yo pues llegué a pensar que él pues tenía algo que ver con su mamá. Incluso él tenía un amigo de su infancia que era gay y también llegué a pensar que andaba con su amigo gay. Y bueno, pues eso me llevaba a estar todo el tiempo agrediéndolo, insultándolo, subestimándolo. Y bueno, pues llegué a golpearlo muchas veces con lo que encontrara. Yo le aventaba la taza, la crema, lo que fuera para desquitarme y para pues satisfacer pues obviamente el enojo que yo estaba sintiendo en ese momento. ¿Y realmente lo estaba satisfaciendo? En su momento sí, pero después, cuando venía la cruda realidad, me sentía totalmente fatal. O sea, y bueno, pues él obviamente terminó pues yéndose de la casa, la relación terminó. Hoy pues yo estoy en una terapia y puedo decir que sigo siendo celosa, pero pues hoy ya identifico cuando me estoy poniendo celosa o cuando me estoy enojando para tratar pues de detenerme. Y bueno, pues aprovechando este espacio yo quisiera hacer una cordial invitación a toda la gente en general, pues a una junta. Si te acercas pública al micrófono, por favor. Sí, claro que sí. A una junta pública de información sobre neurosis que va a haber en el Teatro Metropolitan el día de mañana sábado a las 11:30 de la mañana y bueno, pues están cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ya para concluir el programa, ¿cómo podemos construir relaciones sin violencia? Hay un componente importantísimo que nos regalas además en el testimonio, y es que cuando hombres y mujeres empezamos a trabajar con nuestras inseguridades, no tenemos la necesidad que reafirmarnos con el ejercicio del poder y de la violencia hacia los demás. Sí, yo creo que ella lo que menciona ahí es una terrible autoestima, un problema terrible de autoestima que lo experimentaba con los celos, con esa no soy suficiente, entonces cualquier otra me puede quitar. 10 segunditos ya, Francisco. Pues aceptar que somos pareja, que somos un equipo y que tratamos de vivir de la manera más armónica. Ahí está. Muchísimas gracias por estar en este programa. Yo soy Carmen Muñoz, los veo en la próxima con más Diálogos en Confianza. Gracias.